tal como está en la presentación de estructuras, programas y salidas que les alojé en la U virtual, pues todo programa tiene 3 etapas importantes: la entrada, el proceso y la salida. De manera que cada vez que nosotros nos vayamos a enfrentar a la resolución de un problema, debemos de utilizar este mismo esquema para plantear nuestra solución. En este caso, vamos a resolver un ejercicio utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. Para resolverlo, el ejercicio tiene el siguiente enunciado: implemente un programa que determine el área y el perímetro de un cuadrado. Si tú te fijas, hemos agarrado la misma estructura, ¿verdad? La misma forma, las mismas 3 etapas que tiene un programa, las hemos utilizado para plantear y darle solución a nuestro problema. Este método se llama método de la caja negra, en el cual tú tenés entradas, salidas y en medio un proceso que es el que hay que definir. Pero inicialmente nos importa conocer las entradas y conocer las salidas. ¿Sí? Entonces, en la entrada vamos a capturar la dimensión del lado de un cuadrado. Y en la salida debemos de poder imprimir el área y el perímetro. Claro está, en el proceso vamos a implementar una clase y el área está dado por la fórmula lado al cuadrado o lado por lado, y el perímetro está dada por la fórmula 4 veces el lado de un cuadrado. ¿Hasta este momento hay alguna duda, Carlos? ¿Algo que no se comprenda? ¿O vamos bien? ¿Me escuchas, Carlos? Muy bien. ¿No hay dudas al momento? Todo claro, excelente. Ok. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de hacer un algoritmo. Sí, eso es muy importante. Un algoritmo es una secuencia lógica de pasos, ¿sí?, que nos permiten llegar a un objetivo determinado. En otras palabras, el algoritmo nos permite transformar las entradas que tenemos acá en la salida. ¿Ok? Ahora, los algoritmos tienen propiedades, y una de las principales propiedades que tiene es que es finito. Tiene un número de pasos determinado. Siempre comienza con un inicio y termina con un fin. Pero además de ser finito, debe de ser legible para que los colegas, cualquier otro usuario, pueda leerlo y entenderlo. Y debe de ser preciso porque debe de contar con los pasos necesarios para cumplir con su objetivo. Que tenga los pasos necesarios para cumplir su objetivo también lo convierte en eficiente. Que haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que buscamos. Entonces, imaginemos que para hacer esto, bueno, hemos identificado que en el estado A, que es la entrada, deberíamos de recibir de parte del usuario un lado.
Y de parte de la salida deberíamos de tener dos, el área y el perímetro. Entonces, podemos decir que vamos a inicializar las variables. Que va a ser lado, área y perímetro. Una vez que hemos hecho eso, ahora, ¿qué deberíamos de hacer? Leer el lado. O de otra manera, leer es solicitar al usuario el valor de lado. Y ahora que ya tenemos eso, deberíamos de calcular el área, que va a ser igual quizás en vez de calcular le vamos a llamar a la acción hacer. Vamos a hacer que el área sea igual a el lado al cuadrado o lado por lado. Y también vamos a hacer que el perímetro sea igual a 4 veces el lado. Finalmente vamos a imprimir el área y el perímetro. Y con eso finalizamos nuestro algoritmo. Es un algoritmo bien básico, el cual tiene como objetivo pasar el lado, que es nuestra entrada, a la salida, que es la impresión del área y del perímetro. ¿Hay alguna duda hasta este momento, Carlos? ¿Algo que no se comprenda? Hola Diego, ¿me escuchas? Verónica, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Entonces, hemos dicho, en resumen, ¿verdad? Que todo programa tiene 3 etapas. Tiene entrada, proceso y salida. Que es el mismo esquema que vamos a utilizar cuando planteemos un problema. Tenemos entrada, proceso y salida. Y este método se conoce como método de la caja negra. Entonces, tenemos un estado A, que es la entrada, un estado B, que es la salida, y el proceso, que es el conjunto de algoritmos que debemos elaborar. Estamos tratando de resolver, más bien implementar un programa que determine el área y el perímetro de un cuadrado a partir de su lado. Entonces, la variable de entrada es lado y las variables de salida son área y perímetro. Y dentro del proceso solución vamos a implementar una clase cuadrado y vamos a utilizar la fórmula que el área es igual a lado por lado y el perímetro 4 por lado. Ok. Ahora que ya definimos nuestro algoritmo, tratemos de hacer un flujograma para que lo veamos un poquito, le vayamos dando forma como programa. Para ello, en la U virtual les he puesto un programa que se llama DFD, que significa diagrama flujo de datos. Ok. Lo primero que voy a hacer es ponerle acá en descripción del algoritmo, le vamos a poner programa para calcular el área y perímetro de un
cuadrado. Por favor, si tienen alguna consulta, no duden en hacerlo, que con gusto la resolvemos. Ok, tal como dijimos, lo primero que vamos a hacer es definir las variables lado, área y perímetro. Vale. Vamos a agarrar acá y le vamos a poner lado, lo vamos a poner a 0. Área lo vamos a inicializar a 0. Perímetro lo vamos a inicializar a 0. Ahora vamos a solicitarle al usuario ingrese el valor del o ingrese la dimensión del lado. Listo. Creo que es mejor valor, se comprende mejor valor que dimensión. Vamos a ponerle acá el valor. Ahora vamos a leerlo. Sí, en el rectángulo he definido las tres variables que hemos identificado. Las variables que corresponden al lado, área y perímetro. Y este símbolo me permite hacer una pantallita. Es un mensaje que le doy al usuario. Este símbolo me permite hacer una lectura. Acá vamos a leer la variable lado. Ahora vamos a hacer un proceso donde vamos a decir que el área va a ser igual a el lado por el lado. Y el perímetro va a ser igual a 4 veces el lado. Y ahora vamos a hacer la impresión. Como es texto, ponemos comita simple. El área del cuadrado es... Voy a cerrar acá la frase. Voy a poner una coma para concatenar. En este caso la variable es área. Y vamos a continuar. Y el perímetro es... Y el nombre de la variable perímetro. Ok. Lo vamos a ejecutar para ver cómo funciona. Acá me dio un error porque estamos utilizando texto y el texto debe ir entre comitas simples. Hoy sí. Dice ingrese el valor del lado. Ok, pongámosle un valor de 5. Si le ponemos un valor de 5, el área del cuadrado debería ser 5 por 5, 25. Y el perímetro debería ser 5 por 4, 20. Y aquí tengo un error porque escribí mal la variable. Perímetro. Listo, volvamos a probar. Nuevamente ponemos el valor de 5 y esperamos que el área sea 25 y el perímetro 20. ¿Ok? De esta manera hemos probado que el algoritmo que diseñamos acá es un algoritmo que funciona, ya que nos permite pasar del estado A, que es la solicitud del lado, al estado B, que es la impresión del área y del perímetro. ¿Dudas en este momento? ¿Algo que no se comprenda?
Muy bien. Continuamos entonces. Listo. Ahora, si recuerdan en la presentación de programación orientada a objetos, acá tenemos las propiedades de este paradigma. Observen que clase es una plantilla que tiene especificaciones que definen cómo va a ser creado un objeto determinado, ¿sí? Define cómo se va a comportar. Ahora, un objeto es la instancia de una plantilla, ¿sí? Y los objetos tienen propiedades y métodos. Esto que hemos hecho acá es una programación de forma secuencial. Ahora tratémoslo de hacerlo de una fórmula más modular. Bueno, voy a guardar este. Y le voy a poner cuadrado 1. Y lo voy a guardar como cuadrado 2 para que veamos otra forma de resolverlo. Ok. Un objeto es la abstracción de una clase, ¿sí? Y los objetos encapsulan propiedades y encapsulan métodos. Entonces, vamos a crear un subprograma de la siguiente manera. Le vamos a poner acá cuadrado. Y como parámetro va a recibir lado. Y supongamos que este es clase que devuelve el área y perímetro de un cuadrado. Listo. Entonces, y acá vamos a definir la variable área, que inicialmente está 0, y perímetro, que inicialmente 0. Las podemos inicializar a 0 o de una sola vez hacer los cálculos. Hagamos los cálculos de una sola vez. Lado por lado. Y el perímetro es 4 por lado. Aceptar. Y ahora vamos a hacer la impresión. Entre comitas simple. El área del cuadrado es puntos. De esta manera solo solicitaría el valor del lado. Ya vamos a ver que es similar a la programación lineal que tenemos. Solo que este, como es un algoritmo que hemos encapsulado, lo podemos reutilizar. Y eso es lo genial de los algoritmos, que los encapsulamos y los podemos reutilizar. El área del cuadrado es la variable área. Y ahora le vamos a poner y el perímetro
es perímetro. Le vamos a dar a aceptar. Y esto que hemos hecho acá es equivalente a lo que teníamos inicialmente. De manera que ahora voy a eliminar esto de acá, el proceso y la salida, porque eso corresponde a nuestro objeto cuadrado que hemos creado de este lado. Y ahora voy a llamar a nuestro objeto. Vamos a llamar a cuadrado y le vamos a pasar la variable lado. De manera que ahora acá ya no necesitamos una variable área y una variable perímetro, porque la tenemos definida acá en el objeto cuadrado. Si nosotros corremos el programa, nos pide el valor del lado, pongámosle ahora 6, ¿verdad? Si el lado es 6, el área es 6 por 6, 36, y el perímetro es 6 por 4, 24. ¿Ok? De esta manera tenemos dos soluciones. Una que es de manera lineal, que es la primera que hicimos, y esta segunda que es de manera modular. Muy bien. Ahora tratemos de llevar este código al Visual Studio. Bueno, estaba anteriormente, como les comenté, tuve problemas para conectarme más temprano, ya que se fue el internet y hasta hace poco pues se restableció. Pero entonces voy a cerrar esto. Le voy a decir que no. Voy a quitar la clase cuadrado. Y listo. Y bueno, vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y venimos acá y buscamos Visual Basic. Y vamos a hacer una aplicación de consola. Le vamos a poner a nuestra aplicación, pues ya tenía una cuadrado, así que le voy a poner cuadrado 2. Ok, observen que en Visual, una solución de Visual Basic está conformada por módulos. Y el módulo principal en este caso es módulo 1. Pero el módulo 1 tiene un proceso principal que se llama main. ¿Sí? Ahora, en este proceso main es donde vamos a poner las instrucciones para pedir la información. Permítanme un momentito, voy a pausar. ¿Me escuchan? Muy bien. Vamos a comenzar creando la clase cuadrado. Le damos clic derecho, nos venimos a agregar clase y le vamos a poner de nombre cuadrado. Listo. Y lo primero que vamos a hacer es muy buena práctica comentar nuestro código. Vamos a poner definición de propiedades. Ok. Las propiedades deben de ser de tipo private, deben de ser privadas. ¿Sí?
únicamente deben de ser accesibles por los métodos de la clase. Ahora, nuestra propiedad que vamos a utilizar se llama lado y va a ser de tipo entero. Vamos a poner acá. Define el valor del lado. Listo. Ahora deberíamos de crear los métodos constructores. Según la literatura, ¿verdad?, del libro de texto que estamos utilizando, en el capítulo 3 se van a dar cuenta que el método constructor en Visual Basic es el método new. ¿Sí? El método new. Entonces nosotros tenemos que crear los métodos constructores. Y lo vamos a ver por acá, más abajito. Creo que dice método constructor. No termina de cargar. Bueno, mientras carga. Volvamos acá. Vamos a poner acá definición de métodos. Los métodos pueden ser procedimientos o funciones. Recuerden cuál es la diferencia. Un procedimiento no retorna ningún valor y una función retorna un valor. Entonces, vamos a iniciar con los métodos constructores. Los métodos deben de ser públicos, por lo menos la mayoría de los métodos. Public, como es un método, como es un procedimiento, ¿verdad?, le vamos a poner la palabra sub. Y el nombre del método se llama new. Listo. Este de acá es un método constructor vacío. Vacío, más bien le vamos a cambiar a sin argumentos. ¿Sí? Ahora vamos a crear acá un método constructor. Y ahora le vamos a pasar argumentos por valor. Y le vamos a pasar un lado que es de tipo entero. Y con la palabra reservada a mí, vamos a hacer uso de la propiedad que se llama lado. Y le vamos a configurar lado. Ahora, esto de acá que acabamos de hacer, acá pueden surgir varias dudas. Primero, lado acá arriba es una propiedad. Y lado acá es un argumento. ¿Sí? Quiero que se comprenda algo. Las variables tienen algo que se llama scope. El scope es el ámbito de aplicación. Esta variable lado, este argumento, solo está definido dentro de esta función. Si yo pongo acá la variable lado, no existe. Sin embargo, si yo antepongo la palabra reservada mi, no estoy hablando de la variable lado.
Estoy hablando de la propiedad del objeto. Y la propiedad del objeto existe dentro del objeto. Entonces, esta es una variable de tipo local que solo está disponible en este método. Y este es una propiedad que está disponible en todo el objeto. Consultas a este momento. Algo que no se comprenda. Ok, no hay duda al respecto de con el scope. Siempre que queramos accesar a la propiedad dentro de un método, vamos a utilizar la palabra reservada mi. Punto y luego nombre de la propiedad. Si no le ponemos la palabra reservada mi, estamos hablando de la variable local que está definida en el método. Ok. Este se llama método constructor con argumentos. Ahora, cuando nosotros utilizamos el método sin argumentos, tenemos que poder configurar el valor de las propiedades y también tenemos que poderlo recuperar. Entonces, Visual Basic nos ofrece un método llamado property. Y estos property permiten configurar el método get, que nos retorna la variable, y el método set, que nos define la variable. Entonces vamos a crearlo. Public property y le vamos a poner lado y esto nos va a devolver un entero. Dice que tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Ok, es por el nombre acá. Le vamos a, ya que tenemos lado como propiedad y lado como método. A ver. Pongámosle un guioncito bajo. Veamos. Ya no nos dio problema. Listo. Pongámosle ese set y get. Bueno, le vamos a poner celado. Veamos. No nos regañó, pero tampoco nos creó el property. Veamos. Y está correcto. Supongo que es porque no se completó todo. Veamos. Public property celado as integer. No nos los autocompletó cuando nos los debería de haber autocompletado. ¿Tendremos algún error?
Ninguno. Bueno, entonces completémoslo en Property. Me está regañando. Con nada así. Siempre. Le ponemos guión bajo. Ah, hoy sí. Hoy sí nos va a funcionar. Lado. As. Integer. Qué barbaridad. No escribo bien. Me está regañando porque no tiene un get y un set. Eso es porque yo quiero que se lo ponga automáticamente. Quería mostrarles que lo pone automáticamente. Veamos. Public Property. Lado. As. Integer. Nada. Bueno. No quiere. Y vamos a ver el código acá que dice get, en y set by val y en set. Ok. Get. Hoy sí no los puso. Return. ¿Y qué debe retornar? Pues debe retornar lado. Y en caso contrario, lo que vamos a hacer es lado va a ser igual a value. ¿Ok? Tal como lo tenemos en el ejemplo. Ahora, quiero que vean que acá nos regañó porque no podemos tener un nombre similar definido para la propiedad y para el método. Pero eso es exclusivo de Visual Basic, porque si programamos en C# o en Java no hay ningún problema, o en PHP. Ahora, este de acá le vamos a llamar método, se conoce como property. Sin embargo, esto es un setter y getter. Eso lo que significa es setter para configurar el valor y getter para retornar el valor. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Crear los métodos analizadores. Public, este va a ser un function porque nos va a devolver un valor y le vamos a llamar área. Y el valor que nos va a devolver va a ser de tipo entero. Vamos a definir una variable área de tipo entero. Área va a ser igual a lado por lado. Y vamos a retornar área. Y nuevamente le estoy poniendo, vamos a poner acá entonces área guión bajo para que no me dé problema. Listo. Y este se llama método analizador
que determina el área de un cuadrado. Ahora tenemos que crear el método equivalente, que es public function perímetro, que es de tipo entero, y vamos a definir una variable llamada perímetro, la cual es de tipo entero, y perímetro va a ser igual a 4 veces la variable lado. Finalmente debemos retornar el valor de perímetro. Y este de acá es nuestro método analizador que determina el perímetro de un cuadrado. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Algo que no se comprenda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora completemos el código acá. Lo primero que vamos a hacer es definir una variable lado que va a ser de tipo entero, la cual va a estar configurada a 0, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer vamos a poner console.writeLine digite el valor del lado. Lado va a ser igual a console.readline. Y ahora vamos a definir nuestra variable cuadrado, que va a ser del tipo cuadrado, y que de un solo lo vamos a inicializar a nuevo cuadrado, y le vamos a pasar acá lado. Ahora podemos hacer console.writeLine el área del cuadrado es, ahí va a ir nuestro primer argumento que nos devuelve el objeto cuadrado. Esta maña de poner punto y coma es de los lenguajes Java, C#, PHP. Ahí me perdona. Y el perímetro